Yo me mantengo todavía un poco más abajo. ¿Ya? Creo que es un año que va a estar marcado por una recuperación del crecimiento, pero yo creo que vamos a estar entre el 7,5 y el 8,5, más en línea con lo que ha estado proyectando el Fondo Monetario Internacional. ¿Y esa diferencia, a qué cree usted que se debe con respecto a lo que dice el Banco Central? Se debe a que estamos sacando cuentas muy alegres ¿Ya? porque estamos teniendo un segundo trimestre con tasas que son muy grandes en términos de variación, pero que se comparan con caídas de la misma o mayor severidad que tuvimos en el mismo segundo trimestre del año pasado. Ujú. Y por el lado del empleo, veo yo que la creación de empleo está totalmente paralizada. Desde la recuperación que tuvimos hasta diciembre, de diciembre a la fecha, hay sectores importantes para el empleo, como el comercio, que han destruido empleo. O sea, han seguido con el proceso de destrucción más que de la recontratación. Y por otro lado, hemos tenido el sector servicio, Mm, sobre todo el que está con modalidad productiva presencial, que no ha podido desarrollarse en forma adecuada. mm. Así que yo creo que vamos a estar con una situación expectante, vamos a recuperar rápidamente la caída del año pasado, pero yo creo que pensar en un crecimiento del 9%, como está pensando el Banco Central, es un poco apresurado. Creo que los sectores que están pagando costos elevados son aquellos que no pueden transferir una buena parte de sus canales de venta hacia canales Online. digitales o de delivery. Ujú. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de esparcimiento y todo lo que tenga que ver con actividades turísticas, principalmente en el centro sur del país. Ujú. ¿Y qué medidas cree usted que serían eh, buenas para ir en ayuda a ese sector? A ver, yo creo que hay que acompañar la recuperación de las ventas. Y en ese sentido, eh, se han hecho algunas propuestas interesantes. A mí me tocó participar con la Universidad de Los Lagos en una propuesta para el desarrollo de la empresa de la región. Y hay una propuesta que yo creo que es bastante atractiva para las pymes y para recuperar capital de trabajo, es que en la medida que ellos vayan vendiendo, el IVA neto, en lugar de enterarlo al fisco, lo vayan capitalizando en sus propias empresas y por esa vía vayan recuperando capital de trabajo. Por esa, en esa modalidad tenemos ahí una inyección de recursos frescos que van a estar siendo aportados principalmente por la recuperación de la demanda. Eso alivia un poco la transferencia de recursos desde el fisco, si bien disminuye un poco la recaudación, pero son recursos frescos que podrían llegarle a las pymes y recuperar por esa vía en forma muy rápida todo lo que es capital de trabajo, sin tener que caer en endeudamientos, Mm. sin tener que estar presentando ahí situaciones a la banca que finalmente no responden en la pyme. Y obviamente eso generaría un alivio inmediato a la situación financiera por la que están atravesando. Y lo que es mejor, eso permitiría que puedan recuperar rápidamente los niveles de empleo en la medida que las ventas se van asentando. Va a depender de que logremos controlar bien la situación sanitaria, de que hagamos bien el trabajo. Estamos ya pensando en una tercera vacunación, Ujú. una tercera dosis, que fortalezca nuestra capacidad de respuesta frente al virus, o que por lo menos disminuya la presión que hay sobre el sistema de salud. Y por esa vía entonces ir recuperando las libertades desde el punto de vista de la movilidad de las personas, que son, o sea, la movilidad de las personas es fundamental para el 50% de las pymes que venden servicios a los hogares y a las personas que se están trasladando de una región a otra, que se están trasladando desde su punto de trabajo a sus hogares, etcétera. Entonces, si logramos darle a la situación sanitaria un derrotero de seguridad, eso va a ir de la mano con una más rápida y pronta recuperación de las ventas, del empleo y de la situación financiera de las pymes, y empezar a pensar que se reactive por esa vía la inversión, que es el otro elemento importante para que la economía vaya recuperando capacidad de crecimiento.
Yo creo que efectivamente han sido tardías. La pyme sabemos que no tiene mucha cabida dentro del sistema bancario. Al mantenerse los procesos de evaluación de riesgo de la banca sin grandes cambios, la mayor parte de las pymes ha quedado fuera de los sistemas de financiamiento. Y eso, bueno, obliga a buscar otras vías por las cuales las pymes puedan recuperar el capital de trabajo. Recientemente lo que se ha hecho es más que nada entregarles una ayuda a los pequeños empresarios para que sus flujos personales, más que sus flujos empresariales, sean en alguna medida, haya algún viso de solidaridad y de equiparar la cancha con trabajadores independientes o trabajadores dependientes que han tenido otros mecanismos de ayuda. Las medidas tributarias, cuando las ventas están deprimidas, en el fondo es disminuir la carga tributaria sobre tributos que son prácticamente inexistentes. Por eso es bastante más eficiente actuar sobre el IVA. El IVA, en la medida que hay venta, inmediatamente nos va generando un flujo importante, eh, pero la reducción del impuesto a la renta, no, porque mientras las ventas no estén en los niveles normales, los niveles de utilidad van a ser extremadamente bajos y en ese sentido la obligación tributaria también va a ser muy menor. Entonces, que en ese me estén dando una tasa que sea reducida, no va a generar ningún recurso fresco para las pymes. Yo creo que se pecó dos veces de la misma enfermedad. Ser muy iluso en términos de que los indicadores ya están afianzados y haber liberalizado demasiado rápido todo lo que era el libre desplazamiento de las personas. Y bueno, finalmente hemos tenido cuarentenas que han sido larguísimas, que han perjudicado mucho a la pyme y que no han tenido resultados sanitarios efectivos. Finalmente lo que estamos viendo ahora es más bien resultado de una vacunación más que de las medidas coercitivas. Porque además, ¿para qué nos engañamos? Prácticamente los permisos de trabajo, ya todas las actividades eran esenciales y la gente circulaba sin mayores restricciones. Y con respecto, usted fue ex tesorero, bueno, fue tesorero general. ¿Cómo ve, cómo califica el trabajo que ha hecho la tesorería en esta crisis sanitaria? Bueno, la tesorería en general es parte del equipo de Hacienda y el Sí. equipo de Hacienda no ha sido muy creativo en general, ¿ah? Y eso ha hecho que la tesorería en ese sentido no pueda entregar herramientas más relevantes para ir en ayuda principalmente del sector pyme. Y se han quedado con lo más tradicional, postergar el cobro de impuestos, todo lo que es la cobranza, suavizarla, dejarla en términos más bien de ir informando a cada uno de los pymes cuál es el nivel de deuda que tienen, y no es mucho más. Y podrían haber jugado un rol bastante más protagónico si es que se hubiesen usado herramientas más proactivas para ir acompañando a las pymes en la recuperación de su capital de trabajo y tener ahí un financiamiento que viniese directamente de la tesorería. ¿Algún mensaje para este momento de desesperanza, sobre todo para las pymes que están pasando muy mal? Bueno, tratar de, por la vía de sus organizaciones, yo creo que en este sentido, tratar de solucionar individualmente genera una debilidad. Ujú. Tratar de buscar una negociación más social a través de sus gremios frente a la banca, buscar un mecanismo de negociación que les permita obviamente aliviar la carga financiera. Hay muchos que entraron en FOGAPE y que ahora tienen que empezar a pagar las cuotas. Entonces, todos esos mecanismos yo creo que hay que ponerlos rápidamente sobre la mesa y buscar entonces a través de las asociaciones gremiales que Hacienda se haga eco y puedan entonces extender los plazos de inicio de los pagos para que efectivamente se alineen la regulación de las ventas con empezar a cumplir con las obligaciones contraídas durante esta época. El nivel de endeudamiento de las pymes sin duda que ha crecido y necesitan más que nunca fortalecer su capital de trabajo. Mientras mayor sea el nivel de endeudamiento, mayor va a ser el capital de trabajo necesario.